Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde les ayudo a entender temas relacionados con fisiología y biología, especialmente dirigido para estudiantes de ciencias de la salud. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de fisiología cardíaca y este es un tema que particularmente me gusta mucho y es de vital importancia en su vida como estudiante como en el futuro cuando lleguen a ser profesionales. Como ya sabrán, el músculo cardíaco, el corazón, en su mayor parte, está comprendido por músculos. Y por eso acá tenemos dos músculos. Entonces a este le vamos a poner una C de cardíaco y a este le vamos a poner una E de estriado. Bien, entonces como pueden ver, en ambos, histológicamente, en ambos se presentan las estrías, porque el músculo cardíaco también tiene estrías, pero hay algunas particularidades, como por ejemplo esto que vemos acá, la presencia de esto que ya vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Bien, y obviamente el corazón, el músculo cardíaco y el músculo esquelético tienen unas características que los diferencian entre sí. Y estas características son, primero, el automatismo, que significa que el músculo cardíaco tiene la capacidad de generar potenciales de acción sin necesidad de un estímulo externo. Es importante mencionar aquí que esta propiedad no se extiende a todas las células del músculo cardíaco, se extiende únicamente a las células del sistema cardionector. Y también es importante mencionar que estas células, es decir, las células del sistema cardionector, no son neuronas, sino miocardiocitos que tienen la capacidad de generar un impulso. Bien, es decir, son miocardiocitos especializados. La segunda propiedad es la excitabilidad, y la excitabilidad es la capacidad que tienen las células cardíacas de responder a un estímulo mediante la generación de un potencial de acción. La siguiente propiedad es la contractilidad, que es la capacidad que tienen los miocardiocitos de contraerse. Bien, la siguiente propiedad sería la conductilidad, que es la capacidad que tienen las células del músculo cardíaco de propagar, el estímulo a células vecinas, y lo hacen de una manera bastante eficiente y coordinada también. Y la quinta propiedad que tiene sería la propiedad de la relajación, ¿sí? Que es la capacidad de relajarse tras cumplir su acción. Bien, entonces, como había mencionado antes, quiero hacer un énfasis sobre todo en la parte del automatismo. Bien, y para esto voy por acá. Vamos a dibujar un sistema cardionector. Vamos a elegir este color. Y vamos a imaginarnos que este es un corazón. ¿Sí? Tenemos 4 cámaras, obviamente. Las superiores ya se imaginarán que son las aurículas y las inferiores ya se imaginarán que son los ventrículos. Y aquí tendríamos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Y obviamente, pues ya saben que entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular hay unas fibras anteriores, fibras medias y unas fibras posteriores. Después del nodo sinusal, obviamente tenemos el haz de His en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Esta sería la rama derecha, esta sería la rama izquierda. Y a partir de acá tenemos las fibras de Purkinje. Bien, fibras de Purkinje por acá
también. Importantísimo que logren, que se acuerden, primero, dónde está el nodo sinusal, que es este. Está por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Sí? Y el nodo sinusal es el marcapasos natural, es decir, de todo el sistema cardionector es la primera célula en despolarizarse. Si llegase a haber una falla en el nodo sinusal, la segunda célula en despolarizarse serían las células del nodo auriculoventricular. ¿Sirven como marcapasos? Sí, sirven como marcapasos también. Pero dado que la frecuencia de despolarización del nodo auriculoventricular es más lenta que en el nodo sinusal, la frecuencia cardíaca también sería más lenta. Si llegase a fallar el nodo auriculoventricular, lo siguiente sería las de His, pero con una frecuencia cardíaca ya muy lenta que no sirve en realidad como un marcapasos. Así que cuando hablamos de automatismo, básicamente nos estamos refiriendo a nodo sinusal principalmente. La conductilidad, bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Y aparte, aquí hay algo que es importantísimo. Si ustedes se fijan en esta imagen y si recuerdan de histología, esto es un sinsitio. Y eso significa que esta unidad, es decir, que el músculo cardíaco se va a contraer como un todo. Importantísimo para que logremos entender cómo funciona el corazón. ¿Y por qué es un sinsitio? Porque aquí tiene estas proyecciones acá. Si se dan cuenta que las células se unen unas con otras, ¿sí? Esto es lo que se conoce como discos intercalares. Los discos intercalares no son más que la membrana celular de dos células miocárdicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en estas dos células? Lo voy a dibujar acá. Tenemos acá una célula, tenemos acá otra célula y por acá vamos a tener estas uniones GAP. Aquí. ¿Las logran ver? Bueno, si se acuerdan de uniones GAP, serían uniones que permiten la comunicación, ¿sí? Es decir, generarían canales entre una célula y otra célula. Si esa es la célula A y esa es la célula B, aquí habría flujo de contenido que sea lo suficientemente pequeño como para caber por este canal, por ejemplo, iones o agua, entre A y B y entre B y A. Y esto es importantísimo cuando se genera la excitación cardíaca. Y ya que hablamos de las propiedades, ya que hablamos un poquito de cómo se comporta, quiero que hablemos del potencial de acción, que es como la parte en la que quiero enfocarme en este video. Y para eso vamos a dibujar por acá un potencial de acción. ¿Sí? Entonces tenemos por acá, lo vamos a dibujar así porque vamos a necesitar, quiero hacer otra estructura acá también. Y vamos a hacer por acá una célula para que entendamos qué es lo que está pasando. Bueno, esto no va a estar a escala y no va a estar a escala porque quiero explicar un par de cositas acá. Pero lo que necesito que entiendan es que el potencial de acción va a durar más o menos 200 milisegundos, o sea, todo esto va a durar aproximadamente 200 milisegundos.
Y bueno, vamos a empezar. Tiene pues unas fases, ¿no? La fase tiene 5 fases y están numeradas de 0 a 4. Vamos a empezar por acá, por la fase 0. Esto que estoy dibujando es el potencial de acción más típico, que lo vamos a encontrar eh, en una célula tipo, en una célula ventricular, por ejemplo. Esa es la fase 4 y acá tenemos la fase 0, ¿sí? Entonces vamos a empezar en la fase 0 y ante un estímulo aquí se van a abrir unos canales rápidos de sodio, ¿sí? Que son dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces vamos a abrir acá y esto hace que fluya sodio hacia el interior. Que fluya sodio hacia el interior de la célula. ¿Sí? Esto es fase 0. Muy bien. Esto es lo que conocemos como la corriente INA. Sí, acá les voy a estar colocando el nombre de las corrientes. Y lo que esto sucede es que lleva el voltaje de menos 90, acá tenemos menos 90 milivoltios, hacia más o menos 30 milivoltios. Bien. Luego tenemos la fase 1. Vamos a tomar otro color. Y en la fase 1, lo que tenemos es que es lo que algunos autores describen como la fase temprana de repolarización. Mira cómo acá disminuyó el voltaje, va a disminuir. Aquí luego vamos a ver hasta cuánto. ¿Qué es lo que sucede? Aquí se cierran los canales, se cierran estos canales rápidos de sodio y se abren canales de potasio, ¿sí? Entonces, se abren canales de potasio y el potasio va a salir, ¿sí? Se abren canales de potasio. Esta salida de los canales esta salida de potasio a través de estos canales es lo que hace que el voltaje disminuya de 30 a 0 o también en algunos autores lo van a encontrar como 10 milivoltios. Esto depende de la bibliografía que consulten, ¿sí? Pero esto es lo que se conoce como la corriente ITO o ITO. Acá les estoy anotando el nombre de las corrientes para que lo puedan ver. Bien. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fase 2. Vamos a hacerla así. Fase 2 hace una meseta. Listo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en la fase 2? ¿Qué es lo que está sucediendo en la fase 2? Esto es lo que se conoce como una repolarización lenta, ¿sí? Y se debe a la apertura de canales lentos de calcio. Y este calcio va a ingresar a la célula. Aquí tenemos 2. El calcio que ingresa a la célula, ¿sí? También hay apertura de los canales lentos de potasio, ¿sí? ¿Cómo lo dibujamos por acá? Lo vamos a dibujar acá también.
Esto es potasio. Entonces, en 2, ¿qué tenemos? Tenemos la corriente IKL, ¿sí? Por los canales lentos de potasio, de calcio, perdón, e IKS. No se vayan a confundir de esta K, que es la letra K, ¿sí? ¿Qué son los canales lentos de potasio? Y esto, ¿qué es lo que hace? Mire, permite esta meseta que se está formando acá y vemos que empieza a disminuir un poco el potencial. Bien. Entonces, acá vamos a tener otra fase que la vamos a representar en color, este color, que sería la fase 3, ¿sí? Fase 3. ¿Y qué tenemos en la fase 3? Tenemos 3 tipos de canales, ¿sí? Tenemos unos que son IKR. Por acá lo vamos a hacer. O por ahí se me está amontonando un poco. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mencionarlos por acá. Serían las corrientes IKR, ¿sí? Siguen abiertos los canales IKS. Y tenemos también los canales rectificadores intermitentes, que son los IK1. Todo esto está abierto en 3 y lo que está permitiendo es la salida de potasio. Por ahí, aquí vamos a especificar que esto es 3. Y que sigue saliendo potasio. Por estos 3 tipos de canales, IKR, IKS e IK1, ¿sí? Lo que es importante saber es que IKR, la R es de rapidísimo. Entonces, IKR se cierra primero. IKS son los canales lentos, ¿sí? Y estos son los que permiten acá, como van a permanecer abiertos, van a favorecer la repolarización. Entonces, acá va a seguir saliendo potasio. IK1 son canales rectificadores. Bien. Y luego llegamos nuevamente hacia la fase 4. Entonces vamos a irnos por acá. Fase 4 nuevamente. ¿Listo? Y aquí nuevamente está disponible la célula para iniciar otro ciclo. Bien. En todo esto que dibujamos acá hay un periodo de 200 milisegundos aproximadamente. En 4, ¿qué es lo que tenemos? En 4, que me había olvidado mencionarlo. En 4 es donde la célula es el potencial en reposo, y acá es donde se activa la bomba de sodio-potasio. Entonces vamos a dibujar acá y vamos a dibujar acá. Entonces va a salir potasio, va a salir sodio, perdón, y va a ingresar potasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga volvió, es decir, si se dan cuenta, estábamos nuevamente en menos 90 milivoltios,
pero la célula está configurada de manera que el sodio está a nivel intracelular, que el sodio es un ion extracelular, y el potasio está a nivel extracelular. Recuerden que el potasio es un ion intracelular. Entonces, va a sacar sodio y va a ingresar potasio con una estequiometría de 3:2 a favor del sodio. Bien. Y aquí hay gasto de ATP. Entonces, la sodio, potasio, ATPasa. Les pido disculpas, esa T minúscula. Ya saben que esto es mayúscula. Así no me olvido de esta parte. Bien. Y aquí es cuando la célula está presta nuevamente para desencadenar un nuevo potencial de acción. ¿Listo? Ahora, ya hablamos de qué es lo que pasa con las corrientes, ¿sí? Y quiero que hablemos también de lo que es el periodo refractario. El periodo refractario es un periodo en el cual la célula no es capaz de responder a un nuevo estímulo. En el periodo refractario absoluto, pues eso sí nos podemos parar en las pestañas, si queremos, pero durante el periodo refractario absoluto, definitivamente la célula no va a ser capaz de responder frente a un nuevo estímulo eléctrico. ¿Por qué? Porque en este momento todos los canales están inactivos, ¿sí? Entonces, ¿dónde sucede? En las fases 0, 1, 2 y parte de la 3. Parte de la 3. ¿Sí? ¿Y por qué es importante tener un periodo refractario absoluto? Porque piensen que en todo esto, en todo este tiempo, la célula necesita todo este tiempo el corazón, más o menos por acá, se está llenando para poder bombear. Entonces, si el corazón se está llenando, necesita estar inactivo frente o necesita no poder responder frente a un nuevo estímulo eléctrico. ¿Sí? Una vez se ha llenado, va a poder responder, pero en este momento no. Bien. Y en 3, la parte final de 3 sería un periodo refractario relativo. Y un periodo refractario relativo significa pues que hacia el final de la fase 3 la célula eventualmente podría responder a un estímulo eléctrico si éste tiene la suficiente magnitud. ¿Sí? ¿Y cómo responde? Generando una nueva repolarización. Final de la fase 3. Muy bien. Bueno, entonces, el mecanismo que acabamos de describir en los pasos anteriores corresponde al potencial de acción y pues a la despolarización del músculo ventricular. Pero hay unos apartes que tenemos que hacer sobre lo que sucede en los tejidos marcapaso, ¿sí? Sobre todo en el nodo sinusal. Entonces, vamos a hacer por aquí este eje, ¿sí? Y aquí quiero poner estos marcadores. No está tan a escala porque quiero que vean una diferencia de algo que va a suceder acá, pero básicamente quiero que entiendan lo siguiente. Bien, entonces tenemos acá primero, el tejido del nodo sinusal ya no va a despolarizarse a menos 80 milivoltios, sino que lo vamos a tener, el potencial de membrana, perdón, ya no va a ser a menos 80 milivoltios, sino que va a ser a menos 65 milivoltios, menos 65, menos 70, dependiendo de la literatura en la que hayan consultado. Y aquí tenemos un umbral
que el umbral va a ser de menos 30, menos 40 milivoltios, esto es milivoltios, dependiendo del libro en el que hayan consultado. Bien, otra cosita que es diferente acá, que quiero que vean, voy a intentar hacer esto con colores diferentes. Primero, vean cómo se comporta la fase 4. Entonces, el potencial de membrana no empieza en menos 80, sino que empieza a menos 65 y llega a este umbral. Al llegar a este umbral, se dispara por mecanismo de todo o nada, asciende fase 0, pero miren que no estoy dibujando una fase 2, ¿no? Sino que directamente me estoy marchando hacia una fase 3. Entonces, fase 3. ¿Sí? Algunos libros describen el potencial de acción como una aleta de tiburón. Y volvemos nuevamente, fase 4, se dispara aquí, cambiamos de color. Perdonen la línea, no soy el mejor artista y entonces no tengo el pulso por ahí. Pero espero que logren entenderlo. Bien, entonces tenemos acá fase 4, fase 0, fase 3. Y nuevamente acá tenemos la fase 4. Bien, por acá vamos a dibujar también una celulita. Una celulita por acá. Y en esta celulita vamos a graficar qué es lo que va a estar sucediendo en un paso a paso. Bien, entonces, en fase 4, noten cómo el potencial no es una línea isoeléctrica. Acá el potencial no nos dibuja una línea isoeléctrica, sino que va ascendiendo el potencial de membrana a esta altura. Y es que aquí tenemos una corriente que se llama IFANI o IF y que ingresa, vamos a ponerle, ingresa sodio y potasio. Sí, entonces, fase 4, acá ingresa sodio y potasio. Ambos ingresan, es decir, esta es una corriente que es despolarizante. Y al ser despolarizante, miren cómo va ascendiendo el potencial de membrana. El potencial de membrana se me está haciendo cada vez más positivo hasta llegar a este umbral. Cuando llega al umbral, se dispara por mecanismo del todo o nada, se activa otro canal. ¿Sí? Y aquí tenemos, en fase 0, tenemos otro canal que se me activa, ¿sí? Y es un canal, obviamente, activado por voltaje, ¿sí? Y es un calcio. Va a ingresar calcio a la membrana. Entonces, aquí vemos otra diferencia. Si se acuerdan, en el ventrículo veíamos que lo que ingresaba en fase 0 era sodio. Acá en fase 0 ingresa calcio por un canal lento de calcio. Entonces vamos a ponerle acá un IKL por calcio lento. Bien. Ingresa calcio, obviamente. Algunos libros describen que ingresa sodio, pero lo que predomina, lo que manda la parada es el ingreso de calcio. Bien. ¿Qué tenemos en la fase 3? En la fase 3 tenemos la activación de canales con salida de potasio. ¿Sí? En la fase 3, salida de potasio.
Bien. Y como vemos, esto repolariza la membrana. Cuando la membrana se empieza a repolarizar, ¿sí? Cuando la membrana se hiperpolariza, aquí por hiperpolarización, cuando llegamos a esta hiperpolarización, se activa el canal de la corriente Ifani que se llama HCN. Si les llegan a preguntar cuál es el canal de la corriente Ifani, es un canal que se llama HCN y pues es un canal que, como ya les dije, se activa ante la hiperpolarización. Como dato de color, funciona con AMP cíclico y al abrirse permite el ingreso de sodio y de potasio. ¿Dónde está este canal? Únicamente en las células marcapaso. Acá en el corazón solamente está descrito en las células marcapaso. Bien, y este canal es el que nos genera este ascenso en fase 4, ¿sí? Del voltaje hasta llegar al umbral. Bien, ¿se me está olvidando algo? Bueno, creo que no me estoy olvidando nada, pero lo que quiero aclarar también es que este mecanismo que acabamos de ver acá fue descrito por un científico de apellido Di Francesco. Bien, y el postulado de Di Francesco decía pues que este mecanismo, ¿sí? La corriente Ifani, era la corriente despolarizante en ventrículo, en nodo sinusal, es decir, la corriente marcapasos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí también se encontró en disputa con otro doctor de apellido Lakata, y el doctor Lakata lo que hacía era otro postulado. Los hallazgos que él tenía los llevaron a tener otro postulado, que es el que vamos a ver acá. Bien, en el reloj de Lakata lo que describe es, vamos a dibujar acá una célula, un miocardiocito por acá, túbulo en T, y ahí, bien. ¿Y qué teníamos acá? El retículo sarcoplásmico. Bien, ¿qué teníamos acá? Retículo sarcoplásmico. Si se acuerdan de acoplamiento, excitación, contracción, en retículo sarcoplásmico, ¿qué hay? Calcio. ¿Sí? Entonces, lo que propone el doctor Lakata, ¿sí? Es que hay un mecanismo, ¿sí? Que deriva de que de acá se libera calcio espontáneamente. Entonces vamos a tener calcio liberado hacia acá. ¿Sí? Y este calcio es activador de un intercambiador que tenemos acá. ¿Sí? Que es el intercambiador sodio-calcio. Y esto me va a sacar calcio me saca calcio y me va a ingresar sodio. Por este intercambiador. Bien, me ingresa sodio. Y este sodio me estaría desencadenando un potencial de acción. Es lo que refiere el doctor Lakata. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No se lograban poner de acuerdo porque aparentemente los hallazgos del uno contradecían los hallazgos del otro.
hasta que lo que se dieron cuenta es que los hallazgos del uno no son excluyentes de los hallazgos del otro, sino que son complementarios. Y el mecanismo propuesto por el doctor Lacata junto con el mecanismo propuesto por el doctor Di Francesco serían hasta ahora los mecanismos despolarizantes, los mecanismos generadores del potencial de acción en nodo sinusal y en auriculoventricular. Bien. Bueno, ¿cómo se propaga el impulso? Que sería como ya lo último que de lo que podríamos hablar. Primero, obviamente, se va a despolarizar o el impulso se genera en el nodo sinusal. Luego va a pasar por los haces internodales y va a despolarizar tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda y va a llegar al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular va a pasar a las de His, desde las de His a las fibras de Purkinje, ¿sí? Y de las fibras de Purkinje obviamente hacia el músculo ventricular. Ese es el recorrido que va a ser el potencial. Importante entender que primero el tabique se despolariza de derecha a izquierda, el miocardio se va a despolarizar desde el endocardio hacia el epicardio y se va a repolarizar desde el epicardio hacia el endocardio. Es decir, imagínense un bungee, alguien que hizo bungee jumping. Entonces, la corriente despolarizante sería la persona cuando está cayendo por fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, se tira del puente, al caer, imagínense la corriente despolarizante. Y cuando llega hacia lo máximo que estira el elástico, esa sería el ápice. Y cuando la fuerza elástica del resorte empieza a tirar hacia arriba, esa sería la corriente repolarizante. Entonces, y la base o sea, el endocardio en este caso sería nuevamente el sitio máximo hasta donde pueda llegar la persona que se tiró del bungee por acción de la fuerza elástica y obviamente se opone la gravedad. Entonces, para que les quede claro, se despolariza de endocardio a epicardio y se repolariza de epicardio hasta endocardio. Bueno, les agradezco por su atención hasta el momento. Espero que nos veamos en el futuro. Ya saben, si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Mis redes sociales están disponibles para ustedes. Los espero en la sección de comentarios.